Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Damos inicio nuevamente a la clase número 35 con respecto a la prueba testimonial. Estábamos hablando acerca de los tipos de interrogatorio que pueden realizarse en una vista pública, que es el lugar donde se produce la prueba, y estábamos ya hablando sobre el primer interrogatorio, que es el interrogatorio directo. Como estamos hablando de la prueba testimonial, nos remitimos a la ley en el artículo 209. Y dice la ley: antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de las penas de falso testimonio, para cuyo efecto se leerán los artículos pertinentes al Código Penal y prestarán juramento o promesa de decir verdad bajo pena de nulidad. Luego dice: a continuación el juez requerirá al testigo su nombre, apellido, todas sus generales, no como tal. Las partes, dice, interrogarán separadamente a los testigos propuestos, y el juez moderará el examen del testigo y resolverá sobre las objeciones que las partes formulen. Acá es donde viene la parte de los interrogatorios, y ya habíamos explicado esto. El juez le concederá la palabra a la parte que presentó al testigo para que formule el interrogatorio directo. Ya habíamos, haciendo un pequeño recordatorio, habíamos hablado del interrogatorio directo, que se puede hacer de dos formas: de manera cronológica, decíamos, y de manera resaltando hechos importantes. De manera cronológica vamos de lo general a lo particular, y en la otra pues vamos directamente a un suceso, a un evento que el interrogador necesita que conozca el tribunal. Ya habíamos establecido también tres elementos importantes en los interrogatorios directos, que son primeramente acreditar al testigo, luego que el testigo pueda individualizar e identificar al imputado, y el tercero es hacer un buen cierre. Entonces, esos son los tres elementos como más primordiales. No quiere decir que no se va a buscar más con el interrogatorio, por supuesto que sí. No, el objeto de la prueba testimonial es ya sea demostrar o fundamentar una acusación o desvirtuar la misma, ¿no?, a través de un testigo de descargo. Entonces, en el interrogatorio directo, decíamos, lo realiza la parte que propuso al testigo. Por eso dice la ley: el juez le concederá la palabra a la parte que presenta al testigo. Y tanto fiscalía como defensa, cuando llevan sus testigos, pues ellos son los que hacen el interrogatorio directo a sus testigos. En el interrogatorio directo es importante recordar también que quien se va a lucir en la información, en los datos, en el elemento de la prueba, es el testigo como tal. Es decir, la información tiene que salir de él. En ningún momento es permitido de que el interrogador proporcione datos al testigo. Ya lo vamos a ir viendo con los tipos de preguntas prohibidas que pueden darse en los interrogatorios. Bien, habíamos concluido eso del interrogatorio directo, y luego dice: si la parte contraria manifiesta que desea contrainterrogar al testigo, le concederá la palabra al efecto. Es decir, si yo soy el fiscal, por ejemplo, pasa mi testigo propuesto por mi persona, yo haré el interrogatorio directo. Luego dice la ley que viene el segundo interrogatorio, que es el contrainterrogatorio. Este va a surgir siempre y cuando la contraparte, solicite hacer el contrainterrogatorio, porque puede darse el caso que yo haga el interrogatorio directo a mi testigo y la contraparte, no obstante, le nace el derecho de hacerlo, pero no lo quiera realizar. Eso es permitido también, es un derecho que la contraparte tendrá, en este caso el defensor, de considerar si lo hace o no. Por supuesto, sería desmejorar o desaprovechar la oportunidad de poder confrontar hasta cierto punto al testigo de la fiscalía si el defensor decide no hacerlo. Estaría pudiera verse como limitando hasta cierto punto el derecho a la defensa técnica. Algunos no pueden hacerlo, tal vez por una estrategia meramente de defensa que tengan, pero eso lógicamente viene concatenado, relacionado con otros medios probatorios. Ahora, si el contrainterrogador o la parte contraria decide realizar ese segundo interrogatorio, este contrainterrogatorio consiste en que la parte contraria, pues lógicamente va a preguntarle al testigo propuesto, en este caso por el fiscal. Yo soy el fiscal, entonces el defensor le va a preguntar a mi testigo. A eso se le llama el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio consiste
en poder confrontar hasta cierto punto al testigo sobre la información que acaba de vertir en el interrogatorio directo. Se dice que el contrainterrogatorio tiene dos propósitos, o puede tener dos propósitos. Un propósito puede ser un propósito, diríamos, defensivo, en el sentido que el contrainterrogador va a poner en duda el testimonio de ese testigo, basándose, por ejemplo, en que tiene una relación tal vez o una relación de enemistad o de venganza con el imputado, podría ser, o que tiene otro tipo de relación, ¿no? que va viciando esa diligencia, ese proceso, y por tanto la información que va a dar ahí pues puede ser por venganza, no por odio, y puede generar algún tipo de mentira. Ese puede ser como un objetivo meramente defensivo que puede tener el contrainterrogador para realizar este tipo de interrogatorio. Otro elemento que se considera que puede aparecer en los contrainterrogatorios es un elemento ofensivo, pero no se trata de ofender al testigo, ¿sí? Sino que cuando hablamos de un elemento ofensivo nos estamos refiriendo a un elemento de ataque, pero siempre para robustecer la parte de la defensa del imputado. Podría ser que con las preguntas que haga el contrainterrogador ponga en duda al testigo sobre pequeños detalles, por ejemplo, que han surgido en la relación de los hechos o en la comisión del delito y que el testigo no lo recuerde. Entonces ahí aparece como un elemento ofensivo, decimos, o sea, el contrainterrogador se va a la ofensiva en sus preguntas, diríamos, llamémosle así, atacándolo, ¿no? No me estoy refiriendo a ningún tipo de ofensa verbal contra el testigo, sino que atacándolo, preguntándole de una y otra forma sobre cómo sucedió el hecho. Por eso es que aquí viene una de las características también del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es, diríamos, a la inversa del interrogatorio directo, que acá quien se luce más es el contrainterrogador, no es tanto el testigo. ¿Por qué? Porque el contrainterrogador va a preguntar de una y otra forma para ver en qué medida el testigo puede hacerlo caer en una trampa, o puede desmentirlo, puede confrontarlo con algún dato que nos recuerde. Entonces, el contrainterrogatorio básicamente tiene que ver con el arte de los buenos abogados, de los buenos oradores. Para hacer un contrainterrogatorio, definitivamente, el profesional tiene que haber estudiado el caso, tiene que haberse sentado, pensar al menos en un par de preguntas básicas que tienen que hacerse, y muchas otras pueden surgir precisamente de lo que escuche, de las respuestas que escuche en el interrogatorio directo. Por eso decimos que el contrainterrogatorio no es tan sencillo de realizar. No es tan sencillo, y si el abogado tiene, el litigante tiene una buena capacidad, digamos, de análisis, de poder preguntar de una u otra forma, fijarse en pequeños detalles, va a ser muy exitoso en este tipo de preguntas en el contrainterrogatorio. Sí, de hecho, se recomienda que un contrainterrogador debe de llegar a la vista pública de una manera enérgica. No puede llegar pasivo, debe llegar seguro de lo que dice, con planteamientos firmes, y preguntar de manera clara y contundente al testigo sobre algo. Hay quienes se limitan a decirle al testigo, por ejemplo, testigo, quiero que me responda sí o no a las preguntas que le voy a hacer, y empiezan a preguntar. Entonces, pero ese tipo de respuesta sí o no pues da lugar a veces a que el mismo testigo se enrede en las respuestas y no se le puede sacar mayor provecho. El testigo le puede estar diciendo sí o no, pero el punto es cuando el contrainterrogador logra descubrir algunos detalles o preguntar algunas circunstancias que escapan tal vez a la apreciación común de las partes o del juez. De pronto están conociendo un delito de violación
y por ejemplo se dice que la persona iba caminando por un lugar polvoso, le salió al paso una persona que había tenido una relación antes con esa persona, la forcejeó, la tiró al suelo, abusó sexualmente, incluso iban pasando personas por ahí y de pronto el interrogador le dice, cuando sucedió el hecho de la violación que usted ha expresado, ¿habían más personas? Sí, dice el testigo, estaban pasando más personas cerca. ¿Se podía visualizar? No, no nos podían visualizar porque habían matorrales, por ejemplo. ¿Y qué hizo usted en ese momento? Yo no podía forcejear con él. ¿Y por qué no pidió ayuda? Esa pregunta, ¿por qué no pidió ayuda? Generalmente puede generar, digamos, una sospecha en el testimonio de la víctima. La víctima, desde luego, puede expresar muchas razones. Mire, no pedí ayuda porque él me había amenazado, porque me sentía asustada, etc. Pero ahí es donde tiene que venir, digamos, la astucia del contrainterrogador para ir preguntando de una u otra forma. Ahora, una de las reglas que tiene el contrainterrogatorio es que este debe tener un buen ritmo. Un buen ritmo. Me refiero a que las preguntas deben irse lanzando una a continuación de otra. Una a continuación de otra. Y sin dejar mayores espacios de silencio, de pensar que qué le voy a preguntar. Eso genera una inseguridad total al contrainterrogador y por el contrario al testigo le da una mayor seguridad. Una mayor seguridad porque el testigo lo primero que piensa es no sabe lo que me está preguntando, no sabe qué preguntar. Entonces el ritmo a la forma de preguntar, ¿sí?, es importante en el contrainterrogador. A veces el contrainterrogador está muy enérgico preguntando y el testigo está ubicado en sus respuestas y también está contestando, pero eso no debe de quitar la atención al contrainterrogador de que ya no pueda seguir preguntando. Puede estar diciendo, por ejemplo, usted dice que estaba a 3 metros donde sucedió el hecho, sí, pero no es capaz de describir el arma con la que mataron a la persona. Solo dígame sí o no. No dice el testigo, no es capaz. Entonces, si no es capaz de describir el arma, mucho menos puede tener seguridad sobre quién cometió el homicidio. Eso sí, pero bueno, hasta ahí testigo. Entonces, quien controla la respuesta del testigo, en este caso, es el contrainterrogador. El contrainterrogador, lo que quiero tratar de decir es que tiene una maniobra grande para poder, tener el tipo de respuesta o la forma en que el testigo va a dar la respuesta. A diferencia del interrogatorio directo, que en el interrogatorio directo, cuando yo como fiscal estoy interrogando a mi testigo, yo, por ejemplo, si el testigo no me responde a la pregunta que le estoy haciendo y sé que es una pregunta importante, yo lo que hago es le ayudo al testigo, no diciéndole la respuesta, sino que tomándome un tiempo, diciéndole al testigo, tranquilícese, le voy a repetir la pregunta por si usted no la ha escuchado. Pero esa es una estrategia como interrogador directo así. Yo le ayudo y, digamos, lo pongo en contexto sobre eso. Pero cuando estamos hablando de un contrainterrogatorio, como en este momento, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le pregunto algo al testigo y este se queda callado? Inmediatamente yo tengo que aprovechar ese silencio y lo menos que puedo hacer es lanzarle otra pregunta. Y al verlo callado, pues entonces preguntarle, si no sabe, dígame que no sabe. Y sí, ¿verdad que no sabe? ¿No recuerda sobre eso? ¿O no recuerda nada? Si me dice, no, pero bueno, gracias testigo. Hasta ahí su respuesta. Pero yo controlo al testigo. Entonces, hay que saber aprovechar todos estos aspectos cuando se están interrogando a este tipo de testigos. Esto es en el contrainterrogatorio. Como decimos, tampoco se va a permitir de que el contrainterrogador pueda amenazar al testigo de ninguna manera. Ni el testigo lo puede hacer con el interrogador, ni el interrogador con el testigo. Para eso se encuentra el juez, que va a garantizar la legalidad y el debido proceso en esta diligencia judicial respecto a la producción de la prueba como tal. Bien,
Dice la ley. Entonces aquí ya tenemos el segundo interrogatorio, que es el contrainterrogatorio. Lógicamente, cuando pase el testigo de la defensa, será el defensor quien va a hacer el interrogatorio directo, ¿sí? Porque él propuso al testigo. Posteriormente vendrá el fiscal a hacer el contrainterrogatorio, que es este que estoy explicando, con este otro tipo de características. El contrainterrogatorio puede hacerse de las dos formas como se hace el interrogatorio directo, es decir, de manera cronológica de lo general a lo particular y resaltando hechos importantes. Sí pudiera hacerse así, pero si se hace de esa manera, parecería un interrogatorio muy ordenado, sin mayor, digamos, impacto, sin mayor, digamos, astucia de parte del contrainterrogador. Entonces, lo ideal es pues que este contrainterrogatorio se haga de la manera que el contrainterrogador lo ha establecido, preguntando y analizando inmediatamente las respuestas, porque muchas veces de una respuesta va a surgir otra pregunta que a lo mejor no teníamos planeado. Por eso dije, en el arte de los buenos oradores o de los profesionales que preparan bien su caso, el contrainterrogatorio puede ser muy fructífero también para confrontar la veracidad del testigo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le preguntara a un testigo, usted expresó en el interrogatorio directo que usted llegó cuando ya la persona, o don Julio, vamos a decir, estaba tirado en el suelo? Y cuando usted llegó, alcanzó a ver que iban corriendo como una cuadra de ese lugar y dieron la vuelta. Y todo el mundo señaló que era el agresor. Dígame, testigo, ¿quién era el agresor en ese momento? Si el testigo me dice, pues fíjese que estaba de noche, por eso usted no lo pudo ver, no tiene la certeza quién ha sido. No, es que, gracias, testigo. Entonces, esas respuestas, de esa manera, son las que deben de ayudar al contrainterrogador a poder aprovecharse de eso. Entonces, vean qué interesante se vuelve esto de hacer un buen contrainterrogatorio. Luego dice el artículo 209, inciso cuarto. La parte que lo sometió al primer interrogatorio podrá interrogarlo nuevamente después del contrainterrogatorio. Es decir, Fiscalía hizo el interrogatorio directo, luego pasa el defensor con el contrainterrogatorio y ahora dice quien ofreció el testigo, es decir, yo como fiscal puedo hacer otro interrogatorio y este se denomina interrogatorio redirecto. El redirecto. Dice, la parte que lo sometió al primer interrogatorio podrá interrogarlo nuevamente después del contrainterrogatorio. ¿Es obligación que el fiscal haga el redirecto o el interrogatorio redirecto? No es obligación. No es obligación, sí es un derecho, pero si él dice no lo quiero hacer o voy a prescindir de realizar este interrogatorio redirecto, pues entonces nada pasa. Pero tampoco le nacería el derecho inmediatamente al defensor para que haga el último interrogatorio. ¿Por qué razón? Porque si no, el fiscal ya no hizo su segundo interrogatorio, llamémosle el redirecto, pues no tendría un fundamento, un motivo de la defensa para hacer el último interrogatorio y desacreditar la información, porque no hay una información que ha surgido de este interrogatorio que no quiso hacer el fiscal. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando se están haciendo, por ejemplo, los ensayos de vista pública, los estudiantes que están desempeñándose como juez en ese momento, el fiscal a lo mejor dice no voy a hacer el interrogatorio redirecto y le dan la palabra a la parte que está fungiendo como defensor para que haga el último interrogatorio. Eso es totalmente ilegal, ¿no? Porque ya no tiene derecho a hacerlo, en vista de que el fiscal no quiso realizar su interrogatorio redirecto. Ahora, ¿en qué consiste un interrogatorio redirecto? Bien, el interrogatorio redirecto consiste básicamente en robustecer algunos espacios, alguna información, algún dato que el testigo
no aclaró correctamente en el interrogatorio directo. Por ejemplo, en el interrogatorio directo, el testigo no me detalló, por ejemplo, la dirección y las características bastante específicas de la casa donde se cometió un homicidio o un robo, por ejemplo, o un hurto. Mi testigo, en el interrogatorio directo no me lo explicó muy bien, y yo en ese interrogatorio no le quise seguir preguntando, porque también, como conozco a mi testigo, quise tener el cuidado de no generar, digamos, una duda mayor en el tribunal, a manera de que se fuera a quedar callado o no recordara nada, ¿no? Y ese silencio podía ir repercutiendo al final. Entonces, digamos, pregunté una vez, me respondió a medias y luego pasé a otra pregunta, pero yo necesito, como fiscal, necesito robustecer esa información, y necesito que quede claro para el juez, para el tribunal, que quede claro en esta vista pública que mi testigo conoce, digamos, las características físicas de la vivienda, del pasaje, del lugar donde se cometió el delito. Entonces, para eso me va a servir el interrogatorio redirecto. En el redirecto, yo como fiscal, que lo estoy haciendo, ya no voy a hacerlo, digamos, ni de manera cronológica, ni resaltando hechos importantes, sino que lo que voy a hacer es a rehabilitar a mi testigo en algunos datos que quedaron vacíos, o también rehabilitarlo por alguna deficiencia que mi testigo presentó con el contrainterrogatorio. Porque recordemos que puede haber un contrainterrogador muy astuto, muy inteligente, y con sus preguntas me desestabilizó al testigo, y tal vez lo que a mí me lo había dicho bien, con el contrainterrogador lo dijo de otra manera. Entonces yo lo que necesito es rehabilitar a mi testigo, es decir, preguntarle sobre esos puntos específicos y demostrarle al tribunal que mi testigo en realidad sabe de los hechos, que estuvo presente, que le constan de vistas y oídas, y que no está mintiendo y que está diciendo la verdad. Un ejemplo puede ser eso que les planteaba. Yo le digo, testigo, usted en el interrogatorio directo y consecuentemente en el contrainterrogatorio, usted expresó el lugar donde vivía, por ejemplo, o donde se cometió el robo o el hurto de las cosas. Quisiera que me explicara así con detalle cuál es la dirección y cuáles son las características que presenta esa vivienda. Entonces, ya el testigo, ¿sí?, como yo no lo estoy presionando, el testigo ya está más tranquilo, piensa mejor y empieza a decir la información. ¿Sí? Es mi testigo, ¿no? Yo le estoy haciendo un redirecto, lo estoy rehabilitando sobre aspectos que me los desacreditó el contrainterrogador, o que quedaron, digamos, por ahí así medio informados, medio dichos. Ese podría ser un ejemplo muy concreto, ¿no? Otro podría ser en la individualización, que es tan importante que el testigo presencial haga sobre el imputado. Si el contrainterrogador lo desacreditó, trató de desacreditarlo en ese punto, yo directamente, cuando me toque mi interrogatorio redirecto, me dirijo a él y testigo, quiero que me establezcan nuevamente las características físicas de la persona que cometió el delito. Asimismo, que me diga el nombre de la persona y el sobrenombre si lo conoce. Y el testigo me dice las características de manera tranquila, detallada, el nombre y el sobrenombre, dónde vive, etc. Si ese es mi interés nada más como fiscal, rehabilitar al testigo en ese punto, pues al nomás terminar el testigo, inmediatamente yo le doy las gracias. Gracias, testigo, por la respuesta. No hay más preguntas, señor juez, y me retiro a mi estrado. Entonces, es decir, no voy a complicar más a mi testigo, pero lo voy a rehabilitar sobre eso. Para eso sirve el interrogatorio redirecto. Pueden ser varios puntos sobre los que se vaya a rehabilitar. Por eso, cuando empezamos estas clases de cómo presentar la prueba testimonial, y yo les hablaba en la clase pasada sobre que las técnicas de litigación orales es estar pendiente en cada momento del desarrollo de los interrogatorios,
era precisamente porque yo como fiscal, por ejemplo, no me puedo dar el lujo de no estar atento al el interrogatorio que le va a hacer la parte contraria, el contrainterrogador. En el contrainterrogatorio yo como fiscal tengo que estar pendiente tanto de las preguntas como de las respuestas que dé el testigo. De las preguntas, ¿por qué? Porque si es una pregunta prohibida, una pregunta no permitida en un interrogatorio, tengo que objetarla. Ya vamos a hablar sobre eso en la siguiente clase, sobre los tipos de preguntas. Tengo que objetarla. Pero también debo estar atento a la respuesta, porque la pregunta puede ser válida, la del contrainterrogador, pero la respuesta puede ser ambivalente, puede ser una respuesta o muy escueta, y eso a los intereses de la fiscalía, en este caso que soy yo, pues definitivamente va a perjudicar, va a afectar. ¿Sí? Entonces, por eso no me puedo dar ese lujo y estar atento sobre eso. Esa es la importancia, diríamos, del el interrogatorio redirecto. Luego dice, la parte que lo sometió al primer interrogatorio podrá interrogarlo, dice, nuevamente, después del contrainterrogatorio. Ese sería el interrogatorio redirecto. Y sigue el artículo y dice, así como también la parte contraria podrá someterlo. La parte contraria, ¿quién es? El defensor. Podrá someterlo a un nuevo contrainterrogatorio a continuación del precedente. ¿A continuación de cuál? Del precedente, del redirecto. En consecuencia, el último interrogatorio es el recontrainterrogatorio, así se le denomina. Es el recontrainterrogatorio que va a hacer el defensor. ¿Sí? Yo, recapitulando, yo hice el interrogatorio directo a mi testigo porque yo lo oferté. Luego, el defensor hará el contrainterrogatorio sobre mi testigo. Luego yo voy a hacer el redirecto sobre mi testigo y ahora el defensor va a hacer el recontrainterrogatorio sobre mi testigo. ¿Sí? Estamos sobre el testigo de la fiscalía haciendo los 4 interrogatorios. Y el mismo proceso se dará en los testigos de la defensa, si es que las partes consideran necesario hacer los 4 tipos de interrogatorio. Ahora, cuando dice la ley, estas 2 últimas intervenciones, es decir, el redirecto y el recontrainterrogatorio, deberán limitarse a preguntar sobre materias nuevas precedentes del interrogatorio inmediato anterior. El juez podrá interrogar para efectos aclaratorios con las limitaciones que el deber de imparcialidad le impone. Bien, aquí está el objeto del interrogatorio redirecto y del contrainterrogatorio sobre materias nuevas precedentes de los interrogatorios anteriores. Es decir, ya un recontrainterrogatorio, el último interrogatorio que se hace, no va a venir a preguntarse, por ejemplo, cosas, digamos, dónde se encontraban, cuándo sucedieron los hechos, digamos, en qué momento se dio cuenta. No son aspectos generales de los primeros interrogatorios. Lo que se va a preguntar en el recontrainterrogatorio es nuevamente a poner, para el caso de la defensa, en duda la información del testigo. Siempre con preguntas, digamos, con preguntas bien formuladas por parte del contrainterrogador que lo hagan de una u otra forma responder al testigo, ¿no? De eso se trata. En este caso, un recontrainterrogatorio podría ser, digamos, sobre incluso volverle a preguntar sobre las características de la vivienda, de dónde sucedió el hecho, sobre si en realidad él vio el rostro de la persona que cometió el delito y cuando ya iba dando la vuelta, por ejemplo, a hacer 2 cuadras del lugar donde se cometió el delito, o cuando él llegó, por ejemplo, ya se había retirado el imputado y se le pregunta, testigo, únicamente le voy a preguntar, ¿usted tuvo a la vista frente a usted a la persona que cometió el delito en este señor, o la persona que cometió el robo en ese preciso momento? Solo contésteme sí o no.
¿sí? Lógicamente le va a decir no. Pues le dice que sí. Bueno, si le dice sí, lo tuve a la vista, entonces, ¿en qué momento lo tuvo a la vista? Cuando usted llegó, expresó anteriormente que ya no estaba. Y entonces ahí es donde se va generando, digamos, la contradicción sobre el dicho del testigo. Entonces, ese es el objetivo básicamente del recontrainterrogatorio. Que, insisto, si el fiscal no hace su segundo interrogatorio, que es el redirecto, pues no le nacería el derecho al defensor para hacer un recontrainterrogatorio. Eso así es como norma de las reglas del interrogatorio. Bien, nos vamos a quedar hasta acá y continuamos en la siguiente clase.